Profes, bienvenidos a este diplomado en didácticas para la enseñanza asistida por virtualidad. Para nosotros es un verdadero gusto contar con su presencia y de verdad que, digamos que fortalecernos en el marco de esto que como institución hoy nos llama a ser mejores, a responder desde otro tipo de herramientas, desde otro tipo de diseños. Es una palabra que queremos que esté muy presente como tal en cada uno de nuestros procesos y no podemos empezar de otra manera que contextualizándonos en un concepto que no es un concepto novedoso, es un concepto ya desarrollado a nivel global en muchas aristas y en muchas formas, que son el asunto de los modelos didácticos, pero eh, lo vamos a desarrollar desde la dinámica de contextualizar este aspecto y de traerlo a cada una de nuestras aulas y cada uno de nuestros procesos. Por eso es que hay que entender los modelos didácticos desde la dinámica de que son elementos dinamizadores de la enseñanza y toda la contextualización de nuestros procesos de aprendizaje, que es lo que realmente queremos buscar en el estudiante. Para ello vamos a partir de un proceso de construcción teórica de los profesores Óscar Eugenio Tamayo Alzate y Mario Rego. Ellos nos determinan que la didáctica general como tal, o el campo comprendido como enseñanza de las ciencias, se compone de tres grandes categorías. La primera de ellas, el conocimiento pedagógico del contenido, digamos que transgredido por cuatro componentes a su vez, que es primero, que como docentes, y esto digamos que es donde está el mayor desarrollo que ya poseemos, tenemos un conocimiento del contenido que tenemos que enseñar, de las teorías, de las orientaciones, de las fórmulas prácticas, de las metodologías, pero también debemos fortalecernos en el marco del contexto educativo y en el marco del conocimiento pedagógico general. Y esto también nos obliga a contextualizarnos desde nuestra filosofía institucional, en nuestro modelo pedagógico institucional. También fundamental tener un conocimiento curricular de la ubicación y dónde estamos aportando nosotros para el logro de un perfil del egresado en cada una de nuestras asignaturas y de unos resultados concretos de aprendizaje establecidos en nuestros documentos maestros, pero también en nuestras filosofías de programa. Y desde esa dinámica también es fundamental entender qué tipo de estudiantes tenemos, qué población, con qué características y inconvenientes, y también cómo está la educación a nivel global, qué es lo que como tal nos llama desde sus objetivos filosóficos y desde sus lineamientos históricos. También para enseñar nos llaman a tener un elemento de natural of science, de la naturaleza de la ciencia, de establecer cuál es la filosofía de la ciencia que estamos pretendiendo enseñar, cuál es esa sociología, esa transgresión y ubicación del ser humano en el marco de sus interacciones sociales y humanas. También cuál es su posición psicológica alrededor de aquello y cómo lo va a transformar desde su psiqui. Y cuál es la dinámica histórica impresa en cada una de las disciplinas que componen nuestro sistema de enseñanza. En esta misma dinámica también, y más ahora, bajo el contexto que nos llaman este 2020, nos citan que es necesario tener un conocimiento por lo menos primario en dinámicas de ciencias cognitivas, entender elementos neurocientíficos, entender procesos de psicología cognitiva, saber cómo funciona la lingüística y la semiótica y, por supuesto, entender que todo lo que nosotros hacemos en la sociedad del conocimiento y bajo el Internet de las cosas, pues también está transgredido por un concepto de cibernética que hace parte de nuestras aulas y hace parte de nuestras vivencias diarias. En ese mismo sentido, necesitamos rápidamente tener una ubicación en la dinámica como tal del problema curricular en su aspecto histórico. Y es que la dinámica curricular actual, bajo las estructuras que transgreden la construcción curricular, ya no es, digamos que tan simplista como en algún momento se tuvo en la historia. Desde la antigüedad como tal, con la inquietud de sí mismo de los griegos y con el conócete a ti mismo socrático, la dinámica de la enseñanza se centraba en la polis griega, fundamentalmente en la construcción de un ciudadano y de un conocimiento desde la ciudadanía. Y esa lógica como tal, fundamentalmente se daba en las matemáticas, el conocimiento propiamente de la cultura griega y la retórica. Sócrates y los parapatéticos, digamos que desarrollan este elemento emergente que posteriormente ya transforma la dinámica curricular. Estas dinámicas curriculares como tal nos llevan a nosotros a establecer que hay unos fundamentos filosóficos de la educación, algo muy presente en nuestro modelo amigoniano, que es la búsqueda de un sujeto crítico, pero de un sujeto ameno y con vocación para ayudar a otro ser humano. Desde esta misma dinámica se empieza a construir un espacio de antropología curricular,
donde el currículo ya se encuentra desde la emergencia como tal de la ilustración en el problema de la organización y de la institución y con una dinámica de Estado propia y muy nueva, y la educación ya empieza a ser como tal un problema social y no un problema de las élites. Y en esa dinámica, Campbell, Berkeley, Dewey desarrollan un problema como tal de desarrollo cognitivo. Y esto ya transgrede el currículo, ya no solamente desde su fundamento filosófico, sino también desde su dinámica psicológica, y ya tiene como tal una construcción antropológica propia. Después, ya con Foucault, con Lull, con Barthes, nos empiezan a hablar de que hay sistemas de construcción del ser humano donde hay un ejercicio de poder y un control de las masas, y que la educación también hace parte como tal de la identidad de las naciones y de la identidad de las clases sociales, y eso como tal ya nos lleva a una economía curricular y a que el problema epistemológico y estructuralista del currículo también nos dé, digamos que, una perspectiva completamente diferente y una dinámica completamente diferente de lo que, digamos que debemos formar. Y ahí empieza también una preocupación por la sociología curricular y por entrometer estas dinámicas que ahora nos llaman en el siglo XX y XXI a conocer y a entender la gestión del conocimiento y de la información como un problema de la educación, a entender que ya hay un paradigma del pensamiento crítico al tener una volatilidad de información y una cantidad de datos a nivel global que necesitan de una ética para su manejo y también de un conocimiento que no solamente permita comprender el concepto, sino críticamente aplicarlo. En esto Hages, Posner, Dangerfield y Troller, digamos que nos dan una visión fundamental de la modernidad del concepto curricular, y ahí es cuando ya empezamos a hablar de un currículo que busque un resultado concreto, que ese resultado concreto no solamente tenga un elemento de hombre ilustrado, sino que ese hombre ilustrado también sepa hacer algo por la sociedad, por la comunidad y por él mismo. Y en la era postindustrial, principalmente en Europa, ya se empiezan a desarrollar aspectos desde la Declaración de Salamanca, desde los acuerdos de Bolonia, y hoy en día ya hablamos de currículo inteligente y universidad 4.0. Este no es como tal un diplomado de currículo, pero sí tenemos que centrarnos en la construcción curricular, porque lo que estamos haciendo cada uno de nosotros desde nuestro proceso y construcción de curso es sumarle a esas dinámicas de construcción curricular, establecer dinámicas desde las cuales cumplir con un elemento de desarrollo de competencias que permitan posteriormente un cumplimiento de unos resultados del aprendizaje, y que cuando nuestros egresados salgan realmente al mercado, pues cumplan con un perfil que era nuestra promesa de servicio y, aparte de todo, nuestra razón de ser dentro del discurso educativo institucional. Desde esta dinámica se presentan diversos aspectos, y aquí es donde ya empezamos a hablar como tal de los escenarios para la formación del profesorado en Luis Amigo, tras entender, digamos, que procesos que ya también vienen emergiendo a nivel nacional y no solamente con estos referentes internacionales. Ya tenemos un acuerdo 1330 que nos empezará a regir nuestros registros calificados desde este año como tal, ya en un proceso de transición, y también tenemos un acuerdo del CESU, el número 02, que como tal nos contextualiza una dinámica de construcción para la calidad, y donde el ámbito de la calidad ya no entra a ser un tópico, sino un elemento fundamental para entender la calidad educativa. Desde ese aspecto como tal aparecen primero las didácticas específicas, y entender que todos nosotros tenemos que participar en la construcción de un sujeto que tenga pensamiento crítico, histórico, ciudadano, pero que también tenga una densidad epistemológica, una gran aplicación de los lineamientos tecnológicos y un enorme fundamento para desarrollar el mismo su propio conocimiento. En ello ya el pensamiento crítico nos llama a hablar de autonomía del aprendizaje y a desarrollar competencias para el aprendizaje autónomo. Y allí como tal aprenden todos los problemas de naturaleza didáctica disciplinar, y tenemos que aprender cómo enseñar, procesos específicos que les permitan a ellos aprender esos problemas y enfrentarlos y ser parte integral de su solución futura, porque el currículo como tal tiene una dinámica de construcción muy prospectiva, y desde esa misma dinámica prospectiva entran, digamos que, las responsabilidades del docente en no formar para ahora, sino en formar para el futuro, y formar capacidades que le permitan posteriormente al estudiante afrontar ese tipo de dificultades de forma sistemática, regular y con un enorme conocimiento ético de su conducta. Desde esa relación, este diplomado se ubica en el aspecto de la didáctica general, en la relación con las competencias genéricas, cómo sabemos escribir, cómo podemos potenciar el razonamiento matemático de nuestros estudiantes, cómo podemos fundamentar en ellos la lectura, y a partir de esos elementos tan fundamentales como el manejo de una segunda lengua y como tal de procesos de evaluación,
similares en ciertos tópicos a aquello que realmente nos evalúa y nos materializa nuestros esfuerzos en el contexto real, en el contexto empresarial, en el contexto clínico, en el contexto del diseño, en el contexto del desarrollo, en el contexto de la realidad económica y laboral de nuestros estudiantes ya una vez egresan, es que venimos a tratar de potenciar estos aspectos y a abordar el currículo ya no simplemente como un problema de construcción, sino como un escenario para la construcción didáctica. Y en ese sentido, lo que tenemos que tratar de promover como institución, todos, es tratar de mejorar las condiciones del profesorado en este escenario y ayudarle a enseñar, a mejorar sus condiciones y a comprender mejor al estudiante para que logre potenciar más en él aquello que realmente se viene haciendo. Desde esa dinámica tenemos un reto central, un problema fundamental, que es centrarnos en la construcción de una comunidad académica, pero la comunidad académica como tal requiere que tengamos cierto conocimiento y ciertas destrezas alrededor de comprender los problemas de las disciplinas. Allí principalmente se nos llama a tener un modelo teórico claro desde cada una de nuestras clases, que por supuesto se asimile y permita el desarrollo también de modelos científicos y la comprensión de aquellos ya existentes, y que nos permita como tal construir un modelo cognitivo de ciencia, una forma comprensiva en la cual transformamos nuestras formas de explicación para que el otro comprenda más allá de lo que nuestro lenguaje está transmitiendo. Y eso se logra a través de la actividad científica escolar, y esto nos permite como tal determinar qué conceptos son enseñables, el principio de enseñabilidad y el principio de educabilidad, a través de qué tipo de aspectos de comprensión general y de construcción de sujeto también vamos a potenciar tras el uso y desarrollo de cada una de nuestras clases. Cuando logramos transformar y determinar esa enseñabilidad y esa educabilidad, estamos llegando a un modelo cognitivo de ciencia escolar. Y ese modelo cognitivo de ciencia escolar es tratar de acercar lo que saben nuestros estudiantes, que es nuestro modelo científico escolar, a través de la transposición didáctica de Chávez en el modelo científico erudito, o acercarlo lo más que se pueda a la punta de lanza de lo que se viene desarrollando a nivel científico. Desde esta perspectiva, tenemos que entender que, como nos lo dice Manacero Más y Vázquez Alonso, hay un problema fundamental de actividad científica escolar. En ello tenemos que potenciar la capacidad investigativa de nuestros estudiantes desde cada una de nuestras aulas, y que también como tal especifiquemos qué es el valor e importancia de cada uno de esos contenidos que pretendemos enseñar y de cada uno de esos conceptos científicos que vamos a tratar de motivar en el estudiante, porque allí es fundamental desarrollar un precepto de motivación estructural y de una forma tremendamente detallada. Esto nos lleva como tal a tener una visión unificadora entre lo que existe en nuestro imaginario, lo que existe en la ciencia y lo que saben nuestros estudiantes. Llegar a esos mínimos desde los cuales partir es nuestra visión unificadora y nuestra cercanía con la ciencia escolar y la ciencia erudita. Y esto como tal enmarca todo un proceso de relación semántica con nuestros estudiantes y de construcción de un lenguaje propio, donde ellos desarrollen cada vez más un lenguaje profesional y un lenguaje que les permita explicar también todas estas teorías y no solamente memorizarlas, y que también les permita verlas en un contexto real. Y allí la importancia de que nuestras didácticas sean activas y que no solamente se queden en la educación tradicional, la evaluación tradicional, o actividades que realmente no los coloquen en un reto y en un proceso de contextualización. Y allí tenemos que entender que todas estas dinámicas curriculares pues tienen principios de regulación, adaptabilidad, estructuración, que es lo que como tal se le pide a un currículo inteligente. Así que se busca, y esto lo voy a decir de una manera muy rápida, que se racionalice, que sea funcional, que responda a un proceso de dispersión del conocimiento y trate de conjugarlo a través de estructuras prerequisitarias y de transposición de conocimiento, que el estudiante aprenda autogestión y el mismo currículo y la didáctica se lo permitan, que haya una integralidad y una consistencia, que sea coherente, pero que también sea flexible, que tengamos tópicos donde podamos unirnos a otras disciplinas y potenciar nuestras capacidades a través de la interdisciplinariedad, que haya aspectos de transversalización, donde tenemos unas áreas que todos los estudiantes, indiferente de lo que hayan decidido para su vida, tengan que estudiar, y que nos alineemos con esas perspectivas institucionales y nacionales globales, y también que nos adaptemos. Y en ello hay una enorme construcción a nivel global de diferentes autores que pueden, digamos que, sumarnos mucho desde este sentido, y que también tenemos que tratar de traerlos a colación en algún momento y en otro tipo de espacios, porque este simplemente es el primero. La formación como tal, entonces, tiene que centrarse en un pensamiento crítico, y para ello se ha decidido o se ha formulado
como tal un modelo de qué es lo que se tiene que potenciar desde nuestras estructuras pedagógicas. Primero, el estudiante tiene que entender un proceso de interpretación, tiene que tener un análisis que le permita dicha interpretación de la realidad, tiene que buscar elementos de inferencia, allí los tenemos que potenciar. Y esto se hace también conociendo con ideas previas qué es lo que realmente hace el estudiante antes de empezar con nuestra explicación. Antes de explicar es necesario y fundamental conocer cómo está la comunidad de estudiantes para la cual estamos haciendo el ejercicio de enseñanza. Y allí como tal sí se nos permite la explicación. Fundamental que una vez se haga la explicación, también se desarrollen procesos de actividades desde los cuales se desarrolla una metacognición y un reconocimiento del error como aspecto potenciador del aprendizaje, que se solucionen problemas auténticos y se argumente metacognitivamente, es decir, desde el error y desde el proceso, a través de esas dinámicas, lo que el estudiante hizo, y que eso le permita como tal no solamente memorizar un concepto, sino que le permita un elemento de pensamiento histórico, ubicarlo en un espacio-tiempo determinado, y que como tal esto nos permita un cambio y un acercamiento a nuestras competencias y habilidades por desarrollar dentro del marco de lo que estamos promoviendo institucionalmente. Y esto nos lleva como tal a entender que hay un proceso de evolución conceptual. Es decir, cuando llega el estudiante tiene un modelo. Ese modelo no podemos simplemente impactarlo con explicación, sino que tenemos que primero conocerlo para poder saber dónde están sus rasgos más difíciles de enfrentar, dónde están los factores de cambio y dónde podemos potenciar en él a través de la empatía una mecánica que nos permita a través del refinamiento del modelo y las operaciones cognitivas que él realiza a través de las actividades desarrollar ese proceso. Cada vez que él haga interacciones con el conocimiento, con sus pares o con el profesor, directamente está generando una construcción de conocimiento escolar y está poniendo en marcha un modelo cognitivo de ciencia escolar, tratando de acercarlo lo más que se pueda, hacer más significativos sus modelos, hacer un lenguaje mucho más refinado de él y que él como tal se acerque a un modelo científico erudito y a una perspectiva que se viene desarrollando desde la misma ciencia. En ese marco como tal es que aparecen estos procesos de modelos didácticos. Cada uno de los modelos didácticos como modelo tiene una bondad y es que nos genera como tal una ubicación posterior que nos permite utilizar ciertos aspectos de ellos como dispositivos didácticos. Entonces, en algún momento se llegó a hacer un modelo analógico, un modelo por contrastación, donde los estudiantes relacionaban una situación con un concepto familiar. Esto hoy en día ya no se utiliza propiamente como modelo, pero sí lo podemos usar como dispositivo didáctico y nuestras explicaciones tienen que tratar de refinar más las analogías y estos elementos de contrastación de tal manera que nos permitan potenciar nuestro aprendizaje. Y eso como tal permite que haya una comprensión en la realidad y en contexto desde un objeto que el estudiante conoce y no necesariamente un uso memorístico del concepto como tal y digamos que del parafraseo de lo que hace el estudiante. También hay un modelo como tal de cambio conceptual, es decir, que el estudiante sustancialmente represente las cosas de mejor manera dependiendo del proceso. Por eso es importante que nuestras actividades no solamente estén representadas de forma independiente y dispersa, sino que tengan una secuencia. Cada una de las actividades no está dada para establecer un conocimiento alrededor de un concepto. Cada una de nuestras actividades tiene que estar presente en función de que esas actividades en secuencia le permitan al estudiante el logro de una competencia y que esa competencia sustancialmente, al mezclarse con otras, le permita el logro de un resultado de aprendizaje. Y allí es donde nuestro estudiante genera valor agregado, que es otro concepto que ya se maneja a nivel institucional. También tenemos que entender que hay procesos de argumentación potenciables. Todo el proceso de desarrollo lingüístico y comunicativo, escrito, verbal, y de todos los tipos que podamos ver, la forma en que el estudiante se comunica y la forma en que comunica aquello que aprende nos permite dinámicas sustanciales, secuenciales y mucho más potentes que las que veníamos orientando de una manera tradicional. Y allí como tal potenciamos el lenguaje científico y potenciamos las dinámicas comprensivas de la realidad. Este proceso como tal de cambio conceptual también nos permitió a nosotros establecer que hay pequeños cambios en las dinámicas. Es decir, algunos estudiantes dan cambios muy bruscos, otros dan cambios secuenciales, sistémicos y muy pequeños. Esto se llama evolución conceptual. Y esta evolución conceptual como tal es muy potente cuando uno analiza contextos y cuando relaciona como tal un concepto con otro, principalmente en herramientas interdisciplinarias y en las áreas transversales. Es fundamental potenciar la capacidad que tiene el estudiante en el trabajo colaborativo, pero si bien el trabajo puede ser colaborativo, la evaluación siempre debe ser individual.
Y allí como tal hay un reconocimiento de diferentes medios y criterios cognitivos que tiene el estudiante, y lo que uno tiene que buscar con el trabajo colaborativo es que se genere organización, que el estudiante aprenda a organizar sus esfuerzos, que aprenda como tal los aspectos de reciprocidad, trabajo en equipo y también potenciar esos aspectos de inteligencias blandas. Y finalmente, una dinámica en esta lógica de multimodalidad. Y es que a lo que nos vemos abocados hoy en día, dada la situación y nuestro contexto, es que no todo lo que se tiene que usar solamente desde la dinámica física o desde la dinámica ciberespacial o desde la dinámica virtual o desde un tipo de registro semiótico concreto, sino que podemos usar prácticas de elementos inclusivos donde realmente podamos transformar como docente nuestro propio lenguaje y el mismo estudiante a través de sus registros y modos pueda encontrar en estos escenarios otros tipos de expresión, otros tipos de interpretación y otros tipos de relación. Esto, por supuesto, tiene elementos de fundamento teórico. La comprensión y los atributos semejantes los han desarrollado Johnson Laird y Nancy Nersessian. La comprensión como tal de los atributos semejantes por evolución los desarrolló Bose-Naidoo cuando estamos hablando de pequeños cambios. El diálogo sustentado es de Onsworth Sutton Toomey. Todo el proceso de cambio conceptual tiene su base en Posner, que también es el que nos habla de parcelas educativas cuando hablamos de currículo. El trabajo colaborativo lo han venido desarrollando Gross y Salinas de una manera muy decidida, pero entendiendo que esto no solamente es una dinámica para repartir cargas, sino realmente para generar elementos competenciales y habilidades por desarrollar. Y también tenemos a José Cris y Tamayo y Ruiz, que vienen trabajando todo el proceso de multimodalidad. Hay otros aspectos también que tenemos que trabajar. La modelación, principalmente cuando trabajamos en áreas matemáticas, en áreas de ciencia, en áreas como la ingeniería. Y es que todo concepto familiar como tal es potenciable a través de un constructo histórico. Entonces, ir mirando cómo el estudiante lentamente va refinando lo que conoce y cómo nosotros como docentes no simplemente insertamos un concepto y tratamos de que él ya lo tenga aprendido, sino que lentamente se vaya acercando a él, es para lo que está dada la enseñanza y toda la mediación didáctica. Y también aquí viene un elemento potenciable que va a ser un aspecto que actualmente entra no solamente en boga de forma modal, sino porque nos llama a todas las formas de enseñanza activa y a todas las formas de aprendizaje autónomo. Y aquí el aprendizaje basado en problemas entra a ser un elemento sustancial, toda vez que reconoce que ya formalizamos cuestionamientos y errores de la realidad y que eso el estudiante los tiene que afrontar teórica, operativa y prácticamente. Y tiene que afrontar también científicamente cómo aportar a la solución de los procesos y a esas indagaciones y aprendizajes desde su propia perspectiva, cuando teóricamente lo metemos en problemas, cuando sembramos en él la dinámica del proyecto o cuando le imponemos un reto, que son variables como tal de este proceso dispositivo didáctico. Y finalmente, pues también tenemos una dinámica en esta línea de aprendizaje profundo y también de aprendizaje significativo. Aquí tenemos que entender que la significación la da es el sujeto en razón del contexto en el que se mueve. La profundidad sí se define a través del principio de interpretación científico. Es decir, cuando tenemos un aprendizaje significativo es porque tenemos a un estudiante que por sus condiciones educativas era, digamos que tremendamente complejo que aprendiera un concepto así fuera muy básico. En ese sentido se desarrolla la significatividad de Auswahl. Pero también tenemos que entender que la ciencia se desarrolla por procesos y que entre tanto él vaya entrando más en esos procesos, pues estamos hablando de un proceso de aprendizaje profundo. Y no puede existir un aprendizaje profundo y un aprendizaje significativo si no tiene también un aprendizaje situado. Si él no entiende que su problema a desarrollar, a resolver, su reto a enfrentar o su proyecto a desarrollar, no lo plantea desde un sitio complejo, desde un contexto, desde una realidad espaciotemporal. Y allí estamos hablando principalmente de la dinámica de territorio-tiempo y dinamizador del aprendizaje en el contexto específico. Allí están tres características fundamentales de lo que realmente resuelve un problema, reto o proyecto. Y es que la significatividad lo da quién es el que realmente está tratando de solucionar el problema, enfrentar el reto o desarrollar el proyecto. La situación es lo que le permite a él relacionarse en el marco de su realidad y la profundidad lo determina el concepto científico y esa competencia que queremos lograr en él. Allí como tal también hay una construcción teórica. Haas y Mortimer tienen mucho que ver con el proceso de modelización. Burroughs tiene mucho en desarrollo de basado en problemas y ahora se nos vuelve un autor fundamental para comprender las dinámicas educativas, no solamente a nivel institucional, sino a nivel internacional. Big y Tank
como tal nos permiten toda la dinámica de aprendizaje profundo. El conocido Ausubel es el que desarrolla la dinámica del aprendizaje significativo, y Vix y Tank también tienen enormes desarrollos en el aprendizaje situado. Aquí ya venimos, digamos que, con una comprensión de que, si bien estamos hablando de las pretensiones de lo que un estudiante puede lograr a través de nuestra acción como docentes, pues los docentes también tienen una dinámica de pensamiento. Y esa dinámica de pensamiento es fundamental para poder comprender que cada uno de nosotros tiene un esbozo. Lo que es necesario allí es determinar la dinámica del pensamiento del profesorado. Lo que tienen ustedes en pantalla, que lo voy a mostrar de una manera muy rápida, son procesos de diagnóstico de cómo cada uno de nuestros docentes piensa, y a través de allí cómo cada una de sus asignaturas puede enfrentarse y mejorarse didácticamente. Cuando tienen un pensamiento mucho más equilibrado, digamos que ya tienen una noción donde son capaces de impactar con los aspectos teóricos, aspectos culturales del estudiante, son capaces de salirse también de una dinámica enteramente cientificista o anticientífica, cuando estamos hablando de contenidos como los teológicos o los filosóficos, pero que también tiendan a acercarse más a una dinámica empírica, y a que realmente pues su trabajo no solamente se fundamente en la teoría, sino que también tenga aspectos prácticos. Cada uno de nosotros tiene unos rasgos, tiene problemas en la formación de ciencia, a veces tenemos una demostración de poco contenido reflexivo, aunque es inmensa la capacidad que tenemos para comprender contextos culturales del estudiante, y allí digamos que vamos desarrollando como tal todo este tipo de procesos. Y todo este tipo de capacitaciones y desarrollos que venimos haciendo en el marco de impactar y trabajar con ustedes en el marco del mejoramiento didáctico, pues se da también a través de herramientas científicas que nos permitan saber dónde es que realmente están nuestros principales impactos. Y allí una conclusión intermedia del proceso hasta donde lo llevamos, y es que toda construcción de conocimiento necesita una postura teórica, pero también pues el aula tiene que fundamentarse en lo que sabe el estudiante, y tratar de que el conocimiento como tal del estudiante sea realmente impactante, y que él realmente pueda conocer sus procesos de aprendizaje, sus secuencias, para qué le sirve la actividad. Esto es fundamental, ¿cierto? No impactar debidamente el desarrollo del estudiante con la sorpresa, sino que él sepa en qué momento y en qué lugar se le va a hacer una evaluación, y que nosotros mismos tengamos, así como buscamos tener una significatividad en el aprendizaje, que nosotros también tengamos un proceso de significatividad, profundidad y situacionalidad en la enseñanza. Y eso como tal nos permite que disciplinas emergentes, profesiones liberales, también se acerquen a estas exigencias éticas de la enseñanza, y que esto no sea específicamente para licenciados, que es nuestra masa fundamental de profesores. Desde esa dinámica, llego siempre a una conclusión, siempre les comparto esta frase. Me parece que esta frase de la formación del espíritu científico de Bachelard representa mucho todos estos cambios y todas estas dinámicas que venimos sufriendo, y desde antes con las prácticas curriculares regulatorias de las instituciones educativas en Colombia, pues ya venía a decirse este tipo de cosas, a hacernos un llamado de atención Bachelard desde 1938. En Francia ya no lo decía, que para que la ciencia objetiva sea plenamente educadora sería necesario que su enseñanza fuera socialmente activa. No existe frase, yo creo que más amigoniana dentro de la formación del espíritu científico de Bachelard. Es un desconocimiento de la instrucción común instaurar sin recíproca la relación inflexible de maestro-alumno. He aquí, en nuestra opinión, el principio fundamental de la pedagogía de la actitud objetiva. Quien es instruido debe instruir. Una enseñanza que se recibe sin transmitirla forma espíritus sin dinamismo y sin autocrítica. Aquí es donde todas nuestras herramientas, todos nuestros foros, todas nuestras dinámicas, todos nuestros proyectos de enseñanza, todos nuestros retos colocados a los estudiantes, todos los problemas de aprendizaje que le presentamos a los estudiantes, tienen que permitir dinámicas autocríticas y dinámicas de reflexión, no solamente la respuesta propiamente a un examen, que aparte de todo, cuando trascendemos propiamente a la virtualidad, se vuelve un elemento fundamental, y es que la educación sea secuencial, sostenida y procesal, y no definitoria al final del proceso formativo. Toda actividad que desarrollemos tiene que ser una actividad que necesita sustancialmente de un reconocimiento y un proceso como tal de seguimiento, sin caer en el activismo. El mejor de la clase recibe como recompensa el placer de hacer de repetidor al que le sigue, este al siguiente, y así sucesivamente, hasta que los errores fueron demasiado groseros. Este enorme llamado de atención que nos hace Gastón Bachelard en 1938, aún hoy está vigente, aún nos llama hoy a pensar nuestra capacidad educativa como educadores, y también nuestra capacidad para
desaprender desde nuestras dinámicas como maestros en pro de aprender nuevas formas de hacer las cosas y nuevas formas de acercar este conocimiento a nuestros estudiantes. Y es allí donde aparece también un constructo didáctico de lo que propiamente es nuestra aula amigoniana en la actualidad y cómo potenciar como tal ese principio de aula amigoniana. Ese principio de aula amigoniana encuentra una razón de ser cuando partimos de que fundamental el contenido actitudinal de los estudiantes, establecer cómo están cognitivamente, cómo operan mentalmente, cómo valoran el proceso formativo. Esto genera como tal una motivación y también cuáles son sus idearios, sus intenciones y sus aceptaciones y por qué tomaron la decisión de estar en nuestras aulas. Es un aspecto que como tal nos permite ubicarnos y también nos permite potencializar lo que después hacemos, ya no desde el contenido actitudinal del aula, sino desde el contenido conceptual. Entonces, allí sabemos cómo podemos impactar las ideas y las creencias de los estudiantes que ya traen desde un proceso formativo, porque el estudiante no llega al aula coco, el estudiante no llega vacío al aula, el estudiante llega con un conocimiento del mundo y con una perspectiva de su realidad, una perspectiva de humanidad y con una ética ya como tal establecida, que en algún momento puede ser muy llena de valores, en otros no, en algunos casos puede tener una transgresión de valores que antes no les permita abrirse a otros nuevos contextos, conocimientos y pensamientos críticos. Así que allí ya la ciencia, el ser como tal, entran a mediar entre el profesor y esa actitud y esos conocimientos que el estudiante trae. Y es allí donde ya tenemos un conocimiento de lo que vamos a enseñar desde lo conceptual y de a quiénes vamos a enseñar desde lo actitudinal cuando realmente podemos generar un contenido didáctico, cuando realmente podemos acercar y crear comunidad escolar, conociendo quiénes están afinados, quiénes están entre las lógicas de los pares, quiénes se acercan más al conocimiento científico y nos pueden ayudar a potenciar a aquellos que no lo están, y cómo ese conocimiento sobre la ciencia escolar y el ser perfectible nos permite desarrollar un pensamiento crítico social. Y ese elemento como tal ya, ese diagnóstico de qué tipo de actividades podemos hacer, qué tipo de diseños podemos promover, qué tipo de problemas podemos como tal proponerle a los estudiantes o retos sin que sea un elemento que impacte, digamos que de forma nociva, lo que son ellos ya como persona, ahora sí nos permite establecer un contenido procedimental, establecer qué lenguaje vamos a usar en el aula, cuáles son nuestros métodos, nuestras prácticas, qué acciones vamos a ejecutar, porque la práctica propiamente no es el método, ni es ella la que nos define la acción es cómo los corregimos, cómo los llevamos a una mejor explicación, cómo nosotros mismos desde nuestra actitud favorecemos esa metódica que ellos ya están estableciendo y cómo empezamos a valorar todas las actuaciones y las intenciones y cambiamos realmente ese contenido actitudinal para que se acerque más desde el ámbito de la competencia y del resultado de aprendizaje que caracteriza el programa a ese estudiante y le permita realmente un mejor desarrollo y un acercamiento mucho más grande a lo que es el perfil del egresado desde ese granito de arena que realmente suma cada una de nuestras acciones en aquella, digamos que, situación concreta que representa nuestro curso a lo largo de todo un periodo académico. Y allí ya llegar a reflexiones propiamente de didactas conocidos. Aquí tenemos a Joana Olivares y a Merced Izquierdo y Merit, cuando digamos que empiezan un proceso de reflexión alrededor de que cada propuesta del estudiante como tal le permite al resultar, realizar inferencias. El estudiante ya trae como tal un contenido fundamental que allí empecemos a desarrollar un trabajo de pares para que nuestros retos, problemas y situaciones descritas en clase no se vuelvan un elemento muy repetitivo, sino que el estudiante se enfrente a diversos escenarios y diversos contextos desde sus acercamientos y que esto le permita muchos procesos y muchas realidades y que el estudiante realmente al final sienta que se le robusteció su contenido científico y que todas estas dinámicas de cada una de las actividades que nosotros generamos no son actividades sueltas, sino que son actividades secuenciales que permiten una construcción satisfactoria de un modelo de aprendizaje propiamente dicho. Y allí, profes, terminamos esta primera intervención. Dejaré ante esto unas lecturas guía y con esta, digamos que primera ilustración de modelos y procesos dispositivos didácticos, pues ya empezarán a desarrollar la primera actividad de entrega alrededor de las primeras partes de un trabajo que compone como tal un proyecto de enseñanza, que está mediado lógicamente por las actividades que ustedes tradicionalmente desarrollan en sus aulas y que les permite, digamos que,
no solamente generar tal vez posturas nuevas desde la virtualidad y aspectos nuevos y herramientas nuevas, sino empezar a concatenar los procesos. Con ello también tendremos un foro donde empezaremos a interactuar alrededor de estos procesos y cuál es su aplicación práctica en el marco de su realidad. Para ustedes, muchas gracias. Ha sido un gusto compartir con ustedes este primer espacio de todos los que tendremos y espero sus dudas, sus críticas, sus procesos, sus comentarios y por supuesto los productos de esa reflexión que van a hacer. Para todos, sea el día que me escuchen, un feliz día y mis mejores deseos en cada una de sus clases y de sus ejercicios en este 2022. Muchas gracias.